Ana Belén Marín Arroyo, profesora titular de Prehistoria en la Universidad de Cantabria y responsable del grupo de investigación EvoAdapta, de evolución humana. Yo no sé si soñaste cuando eras una adolescente o cuando eras una chica allí en tu tierra, si podrías llegar a investigar sobre prehistoria, investigar lo que ocurrió hace miles de años para saber cómo somos y lo que será nuestro futuro, que ese es el encanto que tiene el investigar sobre algo que ha pasado y sobre lo que fueron nuestros orígenes, Ana. Pues, Román, la pregunta, la verdad es que me hace retrotraerme en el pasado y nunca mejor dicho, pero en mi pasado personal, y es verdad que yo pertenecía a un grupo de espeleología de mi barrio en Burgos. Y teníamos excursiones a cuevas de la zona del norte de la provincia de Burgos, y yo creo que ahí empezó mi gusanillo sobre la prehistoria, la arqueología, cómo el uso de esas cuevas podían haber sido utilizados por grupos humanos en el pasado. Y cuando acabé el colegio tenía muy claro que quería estudiar algo de prehistoria, pero además lo veía como bastante claro que quería trabajar en un laboratorio. O sea, no me llamaba tanto las excavaciones arqueológicas, que sí me llamaban, pero yo lo que quería luego era trabajar con esos materiales, poder aplicarles diferentes técnicas e interpretar qué significaban. Entonces, lo tengo como muy claro desde bastante joven. Lo primero era formarte y Mm. formarte en historia, en la historia. Sí, yo bueno, soy de Burgos y justo en ese momento ya no había la carrera de historia, y entonces tuve que desplazarme a la Universidad de Cantabria en Santander, que era la universidad más cercana. Obviamente también era una universidad clave por todo el patrimonio arqueológico y prehistórico que tiene la región, y el grupo de profesores que tenía en ese momento muy clave para hacer lo que yo quería hacer. En tu caso, llegó un momento en que la investigación ya se puso en tu camino y tuviste claro cuál era el fin al que te querías dedicar. Hubo un momento en el que tú dijiste que ese era tu camino. Bueno, durante la carrera, incluso antes de empezar la carrera, ya en los veranos participaba en diferentes excavaciones arqueológicas y, bueno, pues claramente durante esas excavaciones lo que iba definiendo es lo que me gustaba, ¿no? El periodo cronológico, qué materiales me gustaba estudiar, y en el último año de carrera tuve la oportunidad de hacer un Erasmus en la Universidad de Leiden con 2 trainings muy específicos de trabajo de laboratorio, uno de arqueobotánica y otro de arqueozoología. O sea, yo no tenía muy claro cuál de las dos disciplinas me gustaba más, entonces consideré que pasar un año en una de las mejores universidades europeas haciendo solo trabajo de laboratorio era la mejor forma para decantarme por una u otra disciplina. Y finalmente lo que más me gustó fue el estudio de los restos de animales hallados en contextos arqueológicos, pues para inferir dieta, adaptaciones al clima, estrategias de subsistencia. Y esa fue la línea de investigación que yo adopté para luego iniciar mi tesis doctoral. Tanta información podemos encontrar en restos de miles de años, en huesos, en restos vegetales. Parece un puzzle que resulta difícil de descifrar, pero de ahí podemos deducir incluso cómo vivían, cómo se relacionaban nuestros antepasados, ¿no? Pues de un hueso como este, que está altamente fracturado, para un historiador lo que supuso en mi caso, y bueno, ahora mismo también para la gente que está haciendo tesis doctorales conmigo, implica adquirir primero unos conocimientos de anatomía y de taxonomía que te permita identificar a qué parte del esqueleto corresponde, especie, y luego ir profundizando más pues para identificar a partir de un diente qué edad tenía el animal.
a partir de estudio de las superficies del hueso con los microscopios, podemos identificar cómo los grupos humanos cazaron ese animal, cómo lo procesaron para su consumo, por qué lo desecharon, incluso dónde lo cazaron. La cuestión es aplicar las preguntas correctas al material que tienes que analizar. Podemos retrotraernos a esos tiempos remotos y prácticamente hacer el guión de una película donde ver a esas razas humanas que pugnaban por sobrevivir. Era una historia de supervivencia que es prácticamente de película. Pues es cierto, además, lo que has dicho antes, que es un puzzle, y es verdad, tenemos todas las piezas y lo que tenemos que hacer es reconstruirlo. Es como hacer una película, ¿no? Tenemos todos los fotogramas, es cuestión de saber cómo organizar cada uno de esos fotogramas para poder leer e interpretar correctamente la película. Además, ahora justo estamos investigando con el proyecto europeo Subsilience el momento justo entre la desaparición de los últimos neandertales y la aparición de los primeros humanos modernos en el continente europeo, justamente en las zonas del suroeste de las penínsulas europeas, en Serbia, en Croacia, en Italia y en la península ibérica. Estamos viendo justo el momento en el que los neandertales, después de haber vivido durante más de 200.000 años en diferentes contextos ambientales y climáticos, sobrevivieron perfectamente, como en un periodo de unos 5.000, 7.000 años en el que vienen los humanos modernos entrando desde Próximo Oriente, las poblaciones neandertales acaban extinguiéndose. Entonces, nuestro objetivo es analizar la dieta de esos grupos humanos, de últimos neandertales y también de primeros humanos modernos, porque lo que queremos saber es, ok, ¿por qué se extinguieron los neandertales? Pero ¿por qué nosotros, nuestra especie, los ancestros de nuestra especie, sobrevivimos, nos adaptamos a un contexto ecológico totalmente diferente? Veníamos del continente africano, colonizamos muy rápidamente el continente europeo y además otras zonas como los continentes asiáticos, llegamos hasta Australia, cómo rápidamente desplazamos a una población neandertal que había ocupado ese terreno durante miles de años. Entonces, para que me pongo a hablar y entonces, lo que hacemos es analizar los huesos de los animales que ellos consumieron. Los huesos de animales y dientes son elementos que se conservan muy bien en yacimientos arqueológicos y que están presentes en los yacimientos y que, a diferencia de los restos vegetales o de otros tipos de restos de la dieta como moluscos marinos o los huesos de animales están presentes en toda esta cronología de estudio y en todos estos lugares, entonces nos permite hacer un estudio con la misma metodología y luego comparar los resultados a nivel espacio-temporal. Por eso nos hemos centrado en reconstruir sus estrategias de subsistencia y sus adaptaciones al clima a través de los restos de animales, porque es un momento en el que las condiciones climáticas más la llegada de una nueva especie invasora afectaron mucho a las poblaciones neandertales y estamos buscando las causas que les llevaron a su extinción desde un punto de vista novedoso y que nunca se había hecho antes, que es a nivel regional y local, es decir, en los lugares en los que ellos estaban viviendo, porque se ha hipotetizado a nivel muy general la desaparición de los neandertales en el continente europeo, pero no hay estudios a nivel regional y local con las condiciones climáticas que había en cada una de esas regiones.
Estás intentando responder las mismas preguntas que te hacías cuando eras una niña, ahora colaborando con expertos de todo tipo para reescribir los libros de historia que tú leías entonces. La investigación resulta apasionante. Es verdad, porque sabes que la visión que tenemos hoy de los neandertales, desde cuando yo empecé a estudiar la carrera, ha cambiado radicalmente. O sea, teníamos una idea hace 20 años del neandertal primitivo, rudo, tonto, carroñador, eh, muy errónea, que los estudios que en los últimos 20 años se han hecho desde diferentes puntos de vista nos demuestran que muy alejado de la realidad, o sea, que eran más próximos a nosotros, que tenían las mismas habilidades que nosotros, pero hay algo que falló o algunas causas, algunos motivos que finalmente llevaron a su desaparición como especie. La colaboración con otros muchos investigadores de otras áreas de conocimiento, en este caso, es fundamental. Hablabas de la zoología, hablabas de la botánica, hablamos de muchas áreas en las que cualquier investigador que se precie pues tiene que colaborar para que la investigación sea eso, multidisciplinar, porque si no, no se llega a esa única respuesta que buscamos todos. Eso es, o sea, el proyecto ahora mismo que llevamos en marcha es un proyecto europeo, como te he dicho antes, con 4 países, los yacimientos están situados en 4 países, pero además tenemos especialistas en diferentes disciplinas que todos juntos tratamos de dar respuesta a la a la pregunta principal del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, tenemos investigadores del Reino Unido, de Francia, Italia, obviamente Serbia y Croacia, y dentro de España diferentes colaboradores desde el área de la geología, la biología, la genética, la modelización matemática, algo que si dices estudié historia, la gente no creería. Pues yo creo que es el mejor ejemplo, Ana, para los jóvenes que nos estén escuchando, que te estén escuchando y que, ¿por qué no?, sueñen también con llegar donde tú estás, pues puedan plantearse este bonito mundo de la investigación. Nos queda mucho por conocer de lo que fuimos para saber lo que seremos, Ana. Mi consejo para las jóvenes generaciones sería que no piensen que, que las ideas que puedan tener en su cabeza sean imposibles de ejecutar. O sea, yo les animaría a que luchen por lo que quieren llevar a cabo, que se rodeen de gentes de personas que le puedan ayudar, que le puedan guiar y que adelante, que nada es imposible, porque solo lo imposible está en nuestra cabeza, pienso. Muchas gracias, Ana. No, gracias a ti, Román.